Hay hazañas que se escriben con barcos o con espadas, pero hay otras que se escriben con cerebros y libros. Entre las muchas cosas que los españoles aportaron a la ciencia universal está la primera expedición científica internacional de la era moderna. Es la expedición que el médico castellano Francisco Hernández dirigió en 1570 para investigar la naturaleza en el Nuevo Mundo. En aquel tiempo, y estamos hablando del siglo XVI, las ciencias estaban experimentando un fuerte desarrollo en toda Europa y por supuesto también en España. Las ciencias más desarrolladas eran la náutica, la astrología, las matemáticas y la cartografía, como corresponde a las necesidades de la época para un imperio como el español. También las ramas de la física relacionadas con la construcción y el arte militar tenían mucha importancia. Por ejemplo, la artillería, la ingeniería, etc. También había importantes avances en medicina, pero por supuesto aquí había un obstáculo mayor. Lo que hoy conocemos como ciencias naturales, es decir, la botánica o la zoología, eran las parientes pobres del mundo científico. ¿Y por qué pasaba esto? Pues especialmente por la falta de clasificación. Y aquí es donde este médico español pondrá la primera piedra. El médico en cuestión fue Francisco Hernández, tan importante para la historia universal de la ciencia, pero al que los españoles hemos olvidado. Francisco Hernández nació en Puebla de Montalbán, en Toledo, en 1514, y a los 15 años ya era bachiller en artes y filosofía. Estudió medicina en Alcalá de Henares y emprendió una carrera rápida y brillante. Ejerció la medicina en el Hospital de Santa Cruz de Toledo y también en Sevilla. Francisco vivió consagrado al estudio y a su familia, pues era padre de 2 hijos. En su etapa en Sevilla descubre algo que le fascinará, la obra del médico Nicolás Monardes, que fue el primero en informar sobre los productos naturales que venían de América y sus propiedades curativas. Esta es la gran novedad científica del momento. Los españoles están descubriendo los secretos de la medicina natural amerindia, sus plantas y sus fórmulas. La cumbre de la carrera profesional de Hernández llega en 1560, cuando entra en el monasterio de Guadalupe con los frailes jerónimos, haciendo disecciones anatómicas, practicando la cirugía y organizando el jardín botánico. La Escuela Médica de Guadalupe era la antesala en la formación de los grandes médicos del reino, lo que se llamaba el protomedicato. Aquí en Guadalupe, Francisco alcanza el grado de magíster. En 1567 es nombrado médico de Cámara del Rey, entrando así en la corte de Felipe II. Contra las estupideces y deformaciones de la leyenda negra, Felipe II era cualquier cosa menos un fanático oscurantista. Y vamos a detenernos en el relato de Francisco Hernández para describir un poco el ambiente de esa época. Felipe II era un hombre con auténtica pasión por el conocimiento y los libros. A su muerte en 1598, la colección privada del rey alcanzará los 14.000 volúmenes y era la mayor biblioteca privada del mundo. Pero su gran ambición no era tener una gran colección privada, sino crear en el Escorial un centro de investigación. Y sobre ello el rey escribió: «Para el aprovechamiento particular de los religiosos que en esta casa hubieren de morar y para el beneficio público de todos los hombres de letras que quisieren venir a leer en ellos». El rey donó a la biblioteca del Escorial 4.000 volúmenes de su propiedad y envió a eruditos de su confianza a todas partes, en España y en Europa, para adquirir libros. Así nació la Biblioteca Laurentina, un gigantesco proyecto de investigación con el mejor fondo de códices griegos y la mejor colección europea de manuscritos árabes. Dentro de esa afición de Felipe II por el conocimiento, el interés por las ciencias de la naturaleza ocupaba un lugar muy relevante. El rey era un apasionado de la medicina y en particular de la herboristería. De hecho, la farmacia del Escorial era la mejor del mundo y ese es el ambiente al que llega Francisco Hernández. Cuando Felipe II en persona le propone marchar a América y estudiar su naturaleza, la vida del doctor da un vuelco. En 1570 le nombra protomédico de todas las Indias y le encomienda viajar a la Nueva España, el virreinato más pujante de las Indias.
Recordemos que la Nueva España era un enorme territorio con centro en el actual México, pero que se extendía por el norte hasta California y la costa oeste norteamericana y por el sur hasta Panamá, del que dependían también las Islas Filipinas. La tarea del médico era recopilar en un plazo de 5 años toda la vida natural de los nuevos reinos. Felipe II quiere conocer qué hay allí y cómo se puede utilizar, y pone a disposición de Hernández medios considerables, un asistente, de hecho el hijo del propio Hernández, que se llamaba Juan, un técnico, un cosmógrafo y un amplio equipo con médicos, boticarios, herborizadores, dibujantes, amanuenses, etc. Hernández viaja por todas partes, recoge muestras y material botánico, las estudia, las clasifica, siempre con especial interés por las plantas medicinales. Habla con todo el mundo, campesinos, curanderos, ancianos. De hecho, los indios le llamaban el preguntador. Los 5 años al final se convirtieron en 8 debido al intenso trabajo de campo que desarrolló. Su método, su manera de investigar, va a ser muy importante para la ciencia de los próximos siglos, porque es un ejemplo pionero de ciencia experimental. El método de Hernández se basa en un sistema de fichas normalizadas sobre cada especie vegetal o animal y sobre cada mineral. Era un cuestionario de tipo descriptivo, por escrito, acompañado de dibujos. El fruto del trabajo de Hernández fue espectacular. 22 volúmenes escritos en latín para garantizar su universalidad, que se convirtieron en la enciclopedia natural más importante del mundo. Por la amplitud de sus informaciones y por lo avanzado de su método, Hernández se convertirá en la principal referencia de los naturalistas europeos hasta bien entrado el siglo XVIII. Desgraciadamente, la obra de Hernández se quemó en el feroz incendio de 1671, cuando el fuego devoró durante 5 días el monasterio del Escorial, y todos sus originales fueron pasto de las llamas. Por fortuna, Felipe II había tenido la prudencia de encargar a otro de sus médicos de cámara, el italiano Nardo Antonio Rezzi, que resumiera la obra de Hernández para su publicación. A Felipe II se le ha reprochado que encargara ese trabajo a otro que no fuera el propio Hernández, y a Rezzi se le ha criticado mucho su forma de resumir la obra. Pero el hecho es que gracias a eso pudo sobrevivir la portentosa investigación del médico toledano. Hay que decir que la aventura científica de Francisco Hernández no fue un caso aislado. Otros estudiosos españoles en estos mismos años van a retratar la naturaleza del Nuevo Mundo con grandes aportaciones para la ciencia del momento. De la gigantesca aventura de Francisco Hernández quedaron 2 cosas: el mérito de haber realizado la primera expedición científica internacional y un sistema normalizado de clasificación que mucho después recuperaría el naturalista sueco Carlos Linneo, una contribución decisiva a la ciencia moderna.